Buenas tardes, estoy en el canal de Tita y Amanda. Espero que todos estén bien, los que me hacen el favor de verme. Eh, de verdad les deseo que estén bien. Ahorita ya se vino el fresquito, el frío, tienen que cuidarse, tomen mucha juguito de naranja, agüita de limón, para que no se enfermen tanto. Miel con limón, todo eso les ayuda mucho para su este, aparato respiratorio. Tengan mucho cuidado con los niños, cuídense mucho ustedes a donde vayan y a donde vengan. Van a hacer compras, van a la escuela, van a trabajar, a donde quiera que vayan, que Dios los guarde y los proteja siempre. Acuérdense que este, hay que decirle a Dios, como le dijo Moisés una vez: Señor, no quiero ir si tú no me acompañas. Si tú vas de mi lado, yo quiero ir a donde tú me mandes, pero contigo de la mano voy. Entonces, Moisés siempre le hacía esa petición a Cristo, palabras más, palabras menos, pero siempre él le daba a entender que si él lo mandaba a hacer algo, él no quería ir solo, quería que su espíritu fuera con él, ¿verdad? Que lo acompañara para poder hacer bien las cosas. Y nosotros, pues, cuando salimos a alguna cosa, como ustedes ya saben que a veces salimos de casa y no sabemos si vayamos a regresar, como le ha pasado a muchas personas, este, pues por eso tenemos que encomendarnos a Dios, que cuide nuestra salida y nuestra entrada, como dice el Salmo 121. Estoy en la carta de Pablo a los Colosenses con un relato muy, pero muy hermoso. Y luego les voy a leer una parte del capítulo 12 de Eclesiastés, y luego ya, pues, ya lo comentamos un poquito. Ok, dice: Cristo es el principio de todo. Estoy en Colosenses 1:15 en adelante. Él es la imagen de Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él existía antes que todo, y todo se mantenía en Él, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él que renació primero de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de la cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Dice: ustedes mismos en otro tiempo se quedaron aparte y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Pero con su muerte, Cristo los reconcilió y los integró a su mismo ser humano mortal, de modo que ahora son santos, sin culpa ni mancha ante Él. Pero por supuesto, perseveren en la fe, muéstrense firmes, cimentados en ella, no se desvíen de su esperanza, tengan siempre presente el Evangelio que ha oído, que ha sido predicado a toda criatura en este mundo y del que yo, Pablo, he llegado a ser encargado. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Esta me ha sido encargada por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto, su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones.
Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. Quiso darles a conocer la gloria tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Ustedes tienen a Cristo y esperan la gloria. A ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría, pues queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo. Este es mi trabajo, al que me entrego con la energía que viene de Cristo y que obra poderosamente en mí. Capítulo 2. Tengan por regla a Cristo Jesús el Señor. Quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, por lo de la Odisea y por tantos otros que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones de entendimiento, para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios, que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con discursos bonitos. Aunque estoy corporalmente lejos, mi espíritu está con ustedes y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Esa es una parte del 1 y 2 capítulos de Colosenses, la carta que envió Pablo a los colosenses. Y aquí en Eclesiastés 12, que me gusta mucho, se los voy a leer. Miren, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás: no espero más de ellos. Antes de que se oscurezcan el sol, la luz y la luna y las estrellas, y que vuelvan las nubes apenas haya llovido, y cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los porteros, cuando lo que queda de muelas deje de moler y se queden ciegos los que miran detrás de la ventana, entonces se cierra la puerta de la calle y se detiene el ruido del molino, en que el trino del ave no despierta y se mueren las canciones. Se temen las subidas y los barrancos en el camino. El almendro está en flor, la langosta está repleta, la alcaparra da su fruto. Ahí va el hombre a su casa de eternidad y ya están las lloronas en la esquina de la calle. El hilo de plata no llega más lejos, dejaron de hilarlo. La lámpara de oro se rompió, se quebró el cántaro en la fuente y se dio la polea del pozo. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios que lo dio. Esos somos nosotros. Cuando mi mamá se quedó viuda, somos muchos hijos, que mi madre tuvo 11 hijos, mi madre fuimos 11, pero una de nuestras hermanas falleció cuando tenía 4 años. Y eso, pues, a los mayores, pues sí nos pegó porque, pues, una niña de 4 años, pues ya tienes tú muchos recuerdos de ella, ¿verdad? Y mi madre cuando enviudó, yo les estoy hablando ya casi al final de cuando mi mamá ya quedó viuda.
enviudó mi madre, no sé si a los 58, 60 años, no recuerdo bien. Mi madre murió de 83 años y, y a veces uno, aunque tienes problemas con tu pareja de alguna manera, a veces dices, bueno, pues ya descansé, porque lo he escuchado en muchas personas. Ya descansé, ya. Ay, era esto, era bien tremendo, es que necio y no sé qué. Pero lo que yo vi con mi mamá, yo a veces me iba a quedar con ella a dormir, porque mi mamá vivía con un sobrino que casi nunca estaba ahí. Entonces, yo digo, si me llegara a tocar a mí quedarme como mi madre sola, sería igual, siempre pienso eso, sería igual si él se llegara a ir primero, no sé si vaya a ser yo primero. No tiene nada que ver la cantidad de hijos que haya tenido una mujer o una familia o una pareja. Eh, Eso no tiene nada que ver. Al final, igual se queda uno sola porque, pues, es la ley de la vida terminar como comenzamos, ¿verdad? Y yo veía a mi madre cuando me quedaba con ella, que yo digo que sí tenía ella miedo de estar sola, porque a veces me decía, no vas a venir, no, es que mi sobrino el que vivía ahí se iba a ir, no sé, a un viaje o qué sé yo, no vas a venir y no te quedas, y esto y lo otro, y yo, sí, mamá, sí, sí me quedo. Este, y yo veía a mi madre que batallaba mucho para dormirse, batallaba tanto para dormir, la escuchaba que rezaba en secreto y ella pensaba que yo estaba dormida y yo escuchaba que mi madre hablaba, que decía, como que hablaba con mis hermanos o a lo mejor eran cosas que ella siempre les quiso decir y no tenía valor, porque mi mamá era así, mi mamá para evitarse problemas no decía a veces las cosas que le molestaban o que le hacían padecer o sufrir. Yo pienso que ella se quedó con todo eso y hablaba sola. Y yo también a veces hablo sola. Algunas veces escuché a mi esposo cuando teníamos muchos problemas hablar solo. Porque yo no es porque no tenga valor para decir las cosas. No, no, no. Es porque a veces pues necesitas hablar contigo porque a veces uno está también mal, hace las cosas mal y tratas de tú mismo entenderte, ¿verdad? Y yo veía a mi madre que ella hacía eso y a veces algunas de mis hermanas decían, ay, mi mamá está volviendo loca. No, 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 no es que nos volvamos locas. Es que tienes tanto en tu mente y más cuando tienes tantos hijos, tanto en tu mente, tanto que le quieres decir a cada uno, verdades o regaños o consejos y no hay el momento o no te quieren escuchar o no tienes el valor, porque dices, no me va a hacer caso, no me va a escuchar. En mi caso no pasa eso. A mí me escuchan porque me escuchan. Aunque mis hijos ya son grandes, me tienen mucho respeto y me escuchan cuando yo les quiero decir algún consejo. El más chico es el más, yo le digo el más cagón en lugar de decir el más sangrón, pero al último me escuchan. Y yo pienso que ha de ser muy difícil para uno quedarse sola, no hayas a dónde ir, no sabes qué va a ser de ti. A lo mejor pensarás, si me hago más vieja, ¿quién me va a cuidar? Nadie va a querer batallar conmigo. No sé, yo pienso que es una lucha contra uno mismo cuando te quedas viuda, aunque tengas muchos hijos o dos o tres o uno. Yo pienso que es el mismo modo de pensar de una persona ya mayor.
Y yo digo que siempre piensas, ay Dios mío, no permitas que yo sea una carga para mis hijos, porque por lo que menos quieres es darles trabajo o a escucharlos alguna vez decir, como mi madre lo llegó a escuchar, estoy cansado, tengo sueño, ya me quiero ir. Al final, mi mamá tuvo que escuchar eso de uno de los hermanos míos, de los más chicos, que fue uno de los que más trabajo le dieron, pero desgraciadamente así es la vida. Y yo pensando a veces eso, digo, pobre de mi madre, que tanto tenía en su mente, que tanto pensaba mi madre de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Y ella quería mucho a una sobrina, quería muchísimo a una sobrina que se llama Adriana. De hecho, ella durmió con ella desde chiquitita hasta que tenía 28 años o 29 que mi madre murió. No recuerdo cuántos años tiene mi sobrina, pero más o menos. Ellas eran cómplices, eran amigas, ellas dos sabían todo, todo entre ellas. Y obvio sufrieron mucho, o sufrió mucho mi sobrina cuando mi madre se fue muchísimo, porque ella estaba registrada como nuestra hermana. La he hecho, la vemos como una hermana, la queremos como una hermana, al menos yo. Y mi madre se fue con mucha preocupación de ella. Le pidió a Brandon, al hijo de mi hermano Amadeo, que le ayudara. Le dijo, ayuda a Adriana, pero pues él jamás, o sea, no. De hecho, pues yo creo que no nos quiere a nadie él, ¿verdad? Pero pues mi madre sí lo quería, simplemente por ser su nieto, mi mamá lo quería y se preocupaba por él. Y no sé qué cosas pasaron en esa casa cuando ellos estaban solos, pero no quiero saberlo si fue algo malo, porque no quiero saberlo. Si mi madre pasó algo fuerte ahí con él, no sé. Pero hablaba sola mi madre y a veces que yo me iba a quedar, yo me sentía a veces mal en la madrugada y me daba una arritmia, me daba como ansiedad de estar ahí a mí. Y yo me levantaba en la noche a hacer oración, me arrodillaba y yo pensaba que mi madre estaba dormida. Y de repente volteaba y mi madre estaba recargada en el marco de la puerta mirándome. Y le decía, ay madre, la desperté. No, mija, no te puedes dormir. No, madre, ándale, váyase a dormir. No, yo tampoco me puedo dormir. Pero eran todas esas cosas del que ya no escuchaba bien, mi madre ya como que sentía que ya te hiciste vieja, ya no le importas a nadie. Yo me imagino que esas son las cosas fuertes que a uno se le vienen a la mente. Y pues yo me imagino así a mi mamá con todas esas luchas internas de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar. Yo pienso que ella misma decía, qué va a pasar conmigo si un día ya no puedo caminar, si un día yo ya no puedo valerme por mí misma. O sea, yo también he pensado eso, porque no, a veces no llegas a viejas. Me refiero, perdón, a 80 o 90 años, no, a lo mejor antes, pues tienes algún accidente, que Dios no lo quiera, y ya vas a necesitar que alguien o depender de alguien. Entonces, yo me imagino que mi madre pensaba todas esas cosas, ella ahí sola, a veces que dormía sola, y también en esa casa, como siempre había muchos pleitos ahí, a veces los hermanos peleábamos por cosas y ustedes saben que se instala el maligno cuando uno pelea mucho en un lugar. Y ahí había personas que hacían cosas que no debían. Entonces, de repente, me acuerdo que yo, le decía a mi mamá, se oyó el barandal, como que abrieron porque tenía llave, que lo estiran, y lo que lo cierran porque sí hacía mucho escándalo. Y luego se oía que abrían la puerta
Era una puerta muy pesada. La abrían y luego se oía cuando la cerraban y le ponían llave. Y yo le decía a mi mamá, mamá, ya llegó Brandon. Y me decía, no, así con los ojos cerrados, no, duérmete, no es nadie. Así se oye siempre. Y yo, no, yo creo que mi mamá estaba dormida y no escuchó. Entonces yo me paraba, me iba a la cocina, me iba a revisar los otros cuartos, a revisar el barandal. Y iba a ver si mi sobrino había llegado, tocaba el baño a ver si estaba, no, nadie. Decía mi mamá, no, así se escucha. Y decía yo, pobre de mi madre, tener que pasar ella sola algunas veces esas cosas. O a lo mejor te puede pasar algo y no se entera uno como hijo. Por ejemplo, una vez que mi mamá le dio llave a uno de mis hermanos y, y me dice mi hermano, oye, llegué y toqué y toqué y toqué y mi mamá siempre salía rápido y esa vez mi mamá no salió. Decía yo, o no estará mi mamá o estará dormida, no sé. Ya me iba, dice, y entonces me regreso y abro. Y mi mamá estaba así como convulsionando. Imagínense cuando una persona mayor vive sola, todas las cosas que podemos pasar sin que nadie se entere. Aquí en la colonia hubo una o dos personas que después de 3 o 4 días se dieron cuenta que había fallecido. Después de días, porque vivían solas. Teniendo hijos, teniendo familia, ¿por qué una persona tiene que estar sola? Bueno, a veces aunque haya mucha gente en tu casa, sientes la misma soledad, porque igual no te hacen caso. Y me acuerdo de eso de mi madre, que ella sufría y vivía diciendo que ahí en la casa se oían ruidos, que ahí en la casa no sé qué, y lo decía yo, mamá, haga oración. Sí, decía, sí, sí hago oración, pero se oyen ruidos extraños, golpean para allá, para aquel lado. No sé, el vecino, no, a las 3 de la mañana, ¿quién va a estar golpeando? ¿Y usted tiene miedo, mamá? No, yo no tengo miedo, yo me duermo. Pero no es cierto, o sea, sí tienes miedo de pensar, pues, qué está pasando, ¿verdad? Si el vecino está dormido o él ya está dormido, o sea, te pones a pensar muchas cosas. Entonces, es bueno conocer, saber de tu Creador cuando eres joven, para cuando lleguen esos días de los que habla aquí este libro tan importante, de cuando ya no veas bien, cuando ya no escuches bien, cuando ya no puedas caminar, o cuando ya no tengas dientes. Tenemos que tener en nuestro corazón a Cristo, que al final de cuentas es el único que nos va a hacer compañía si tenemos fe, y es el único que nos va a cuidar y se va a encargar de que nada nos falte cuando lleguemos a viejos. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás, no espero más de ellos, cuando ya no hay esperanza. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, siempre hay esperanza. Algunas veces yo me he puesto a pensar, si me llegara a quedar sola, digo yo, pero pues si tengo a Dios.
No voy a obligar a mis hijos a que siempre estén cuidándome porque pues todos ellos tienen sus cosas, tienen su familia. Nada más tengo uno soltero, pero en algún momento se va a casar. No voy a decirle, no, tú te vas a quedar a cuidarme, porque así era hace muchos años. Sacrificaban a un hijo o a una hija para que te cuidara, pero ¿por qué? Eso es egoísmo. Tu hijo tiene que hacer su vida así como tú hiciste la tuya. Si te toca quedarte sola, pues tú sola no estás si tienes tu fe en Cristo. Triste si vas a estar sola si tú no crees en Dios. Pero si tú crees en Dios y crees en su Hijo, no te vas a sentir sola nunca, porque Él de eso se encarga. Pero tener ese corazón de decirle a una hija o a un hijo que tienen sus ilusiones igual como los tenías tú, de casarte algún día, ¿por qué? ¿Por qué le vas a robar eso a tu hija o a tu hijo? Le vas a robar su vida. Y para eso no lo trajiste al mundo, para dejar un hijo solo o sufriendo o triste. Yo siento que eso no lo debemos de hacer los padres con tal de no quedarnos solos. No lo debemos hacer. Lo que tengamos que vivir es lo que Dios va a permitir que vivamos. Y aún así le tenemos que agradecer, porque la vida se trata de batallas y de guerras, así como Él también tuvo que padecer para darnos el don de la salvación, el que nosotros sigamos en el camino de la fe y de portarnos bien y de hacer lo bueno, lo que le agrada a Él. Al fin de cuentas es lo que tenemos que hacer al final de todo, porque en eso se resume todo. Esto no tiene sentido, decía Coelet. Nada a qué aferrarse. Coelet era un sabio que enseñó el saber al pueblo. Sopesó, examinó y corrigió muchos proverbios. Coelet procuró pulir sus sentencias y expresar verdades en un estilo muy bonito. Las palabras de los sabios son como aguijones. Una colección de sentencias es como una cerca cuyas estacas han sido ensambladas por un mismo pastor. No le añadas nada, hijo mío. ¿Para qué más y más libros? Esto no tiene fin y el demasiado estudio agota el cuerpo. Conclusión del discurso. Todo ha sido dicho, teme a Dios, observa sus mandamientos. Allí está todo para el hombre, pues Dios juzgará todas las acciones, aun lo que está oculto, tanto el bien como el mal. Y les digo, hay que portarnos bien ahorita que todavía tenemos fuerzas, que todavía podemos ver, que todavía podemos hablar, escuchar, que todavía podemos pensar, agradecer a Dios y tratar de cumplir sus mandamientos, porque todo se resume en eso, en la vida. Ama a Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento. Y dice Jesús que en eso se resume la ley y los profetas. Y hay que saber siempre y recordar que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios.
Que Dios me los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y de mí también. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. Que Dios los bendiga y los guarde. Y nos vemos en otro video. Ojalá y les guste mi video. Si gustan suscribirse, se los voy a agradecer mucho.